centrar mi participación en algunas reflexiones que me han pedido en este contexto de este seminario que tiene este título del derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, proponer, dijéramos, algunas reflexiones sobre la situación o cuáles son los avances en el acceso a la información pública en El Salvador. Entiendo que entre ustedes hay algunos que conocen más y otros que conocen un poco menos sobre el tema de la ley de acceso y un poco los avances. Entonces, un poco para poder, dijéramos, tener una base común, yo voy a ir sobre algunos aspectos que probablemente para algunos es materia conocida, pero siempre puede haber alguien que a lo mejor no lo conozca. Entonces, de todas formas voy a tratar de ser bastante conciso para después hacer más bien un espacio de comentarios o preguntas, pero sobre todo también de comentarios, ¿verdad? Porque obviamente estos son algunos puntos que yo retomo de lo que podemos hablar sobre la ley, no son todos y ustedes pueden complementarlo. ¿Cuál es el proceso de la aprobación de la ley de acceso a la información pública en El Salvador? Bueno, hay que decir que en el caso de El Salvador, la mirada internacional sobre la ley de acceso a la información pública, sí, dijéramos, nos dice, bueno, El Salvador tiene un proceso interesante de cómo se llega a esta ley de acceso a la información pública. Hay, con sus limitaciones y con sus dificultades, hay un proceso de participación de organizaciones de la sociedad civil, de algunos medios de comunicación, asociación de periodistas, universidades, en este proceso. Esto no pasa en todos los países. Hay países donde la ley la hizo una institución y ya, o hay países donde fue más una iniciativa de gobierno con un aporte específico. En el caso de El Salvador, esto, digamos, yo creo que se remonta por lo menos por los años 2000, cuando la Asociación de Periodistas de El Salvador comienza a plantear la necesidad de una ley de acceso a la información. Luego, en el año 2005, se crea un primer grupo de procuración de esta ley de acceso a la información pública, donde estuvieron universidades, fundaciones, ONGs, y luego en el último impulso, como ustedes saben, la ley de acceso a la información pública de El Salvador, digamos, tiene dos papás, como los hijos normales, ¿no? Es decir, una mamá y un papá, no sé cuál será en este caso. Hay una propuesta del FMLN, hay una propuesta que trabaja FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y ambas propuestas entran a la Asamblea Legislativa con iniciativa de ley, que luego se crea lo que se llamó un borrador único que integra la propuesta del FMLN, la propuesta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y FUSADES, y hay un borrador que es ya el que se discute finalmente, que llega a la ley que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, ese proceso es interesante como experiencia de sociedad civil. También hubo una iniciativa de consulta y discusión pública de la propuesta de ley antes que fuera aprobada, que fue publicada en el Diario Oficial el 8 de abril del año 2011. Este proceso de consulta, de nuevo, hubo limitaciones, pero yo sí creo, y lo he escuchado de funcionarios que dicen, bueno, quizás es una de las leyes más consultadas que tenemos en El Salvador. Hubo un foro electrónico en el que había alrededor de 6 expertos internacionales donde se podía participar, dar punto de vista. Se discutió esta ley en el Consejo Económico y Social, el CES, donde había participación del sector digamos, de movimiento social, del sector de sindicalistas, universidades, fundaciones. Se discutió también a nivel de organizaciones de carácter sociedad civil, como decíamos. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso interesante. La siguiente. Ahora, en la parte de la implementación, ya cuando la ley la tenemos, hay varios puntos que hay que mencionar, ¿verdad? En primer lugar, si bien la ley, de hecho ustedes saben que hay un ranking internacional que se hizo por 2 instituciones, una de Canadá, una de España, a nivel de leyes en el mundo, y la ley de El Salvador está clasificada como la mejor 4ª ley en el mundo, en términos de ley, ¿verdad? De contenido de la ley, de estructura de la ley, de alcance de la ley. Pero el reglamento de la ley ya empieza a ser un problema más complejo. En primer lugar, hubo una falta de consulta y precisión en el desarrollo del reglamento de esta ley.
como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero lo he escuchado mucho de abogados, una buena ley, dicen, un reglamento malo la mata, ¿verdad? Y esto es parte de las complejidades de las instituciones y de la institucionalidad. Yo no voy a entrar en detalles sobre el reglamento, pero una de las limitaciones importantes que tiene esta ley es este concepto de seguridad política, como una de las causales de reserva de la información. Y como han planteado algunas personas, dicen, bueno, eso es un concepto muy original salvadoreño, ¿verdad? Porque eso es como algo que, bueno, Lorena nos podrá decir, pero hasta donde se conoce, en ningún país ha habido un reglamento o un país que diga vamos a reservar por razones de seguridad política. Sí se habla de seguridad nacional y hay una doctrina sobre eso y hay una teoría, etcétera, pero este concepto no está en ninguna ley de acceso a la información pública, y además la definición, si ustedes la ven en el reglamento, pues ahí cualquier cosa es seguridad política, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema que de hecho hay una demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado a la Sala Constitucional, en el cual se cuestiona esta definición de seguridad política, o este artículo donde está el tema de seguridad política, además de que está en el reglamento pero no está en la ley. En la ley no aparece nada que diga seguridad política. Y obviamente también en el proceso de implementación hizo falta alineamientos para la elección de los sectores en la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública, que también es digamos, un instituto muy sui generis, hasta donde se conoce en América Latina. En México sí hay procesos de participación de sociedad civil a nivel de estados que nombran comisiones de acceso a la información pública, y aquí se quedó en esta modalidad en la cual las propuestas para el instituto, que es lo que mencionaba Lorena hace un momento, que es el que va a garantizar la institucionalidad de la ley y que sea una instancia donde haya también la posibilidad de, digamos, de acudir en caso de una negativa de información. Este instituto lo integran personas que vienen propuestas por sectores de sociedad civil, no vienen propuestas por sectores gubernamentales o por instituciones públicas, como es el caso del Tribunal de Ética, por ejemplo, ¿verdad? Que se integra a partir de Presidencia, de Corte de Cuentas, etc. En este caso, los 5 sectores son sociedad civil, son los sindicatos, las asociaciones de periodistas, las asociaciones empresariales, las asociaciones profesionales y las universidades. Y las propuestas no son personales, que tampoco a veces esto creo que no se conoce muy bien, ¿verdad? Si no es como incluso en el caso del fiscal, ¿verdad? Ustedes ven ahí que todavía no terminan de ponerse de acuerdo, pero cualquiera de ustedes que es abogado puede ir a presentar su currículum y decir yo quiero ser fiscal. Para este instituto no se puede hacer una autopropuesta, decir yo quiero ser comisionado del instituto, tiene que ser propuesto por una institución y luego ir a unas elecciones en las cuales los que salen ahí más votados son los que van al presidente. Y entonces en este momento tenemos la ausencia de este Instituto de Acceso a la Información Pública en esta situación que conocemos de la decisión del presidente Funes de vetar a todas las ternas que fueron presentados por 5 sectores, es decir, son 30 nombres para propietarios y suplentes. Sobre esto obviamente se puede ahondar mucho. Lo que es importante decir, y creo que lo mencionaba Lorena en otro tema que me llamaba la atención en relación a esto, es, digamos, yo creo que la debilidad principal del veto del presidente Funes es precisamente que no da razones de ese veto, ¿verdad? Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cuáles fueron las razones por las cuales el presidente vetó a estas 30 personas que fueron propuestas por 5 sectores de sociedad civil? Precisamente no da razones, ¿verdad? Dice, no, algunos no son idóneos. Incluso el reglamento dice muy claramente, si ninguno de los propuestos es idóneo, entonces el presidente puede devolver esas ternas y que se vuelvan a elegir. Y él dice algunos. Pero además de eso, como decía hace un momento, es un proceso de participación. En el caso de las universidades, yo estuve en ese proceso de las elecciones de universidades, participaron 13 universidades del país, fueron los rectores de las universidades los que estuvieron votando. Es decir, es un nivel de representatividad y de seriedad bastante fuerte. Ahora, que el presidente ahora les diga así, porque sí, que no son idóneos, es un problema, y eso es lo que yo quiero resaltar aquí.
Yo creo que el proceso de participación de estos sectores fue importante. Sin duda hubo problemas, entiendo que hubo muchos problemas con los sindicatos, porque habían alrededor de 200 sindicatos que estuvieron ahí votando durante un día completo casi en el Ministerio de Trabajo, y al final con muchas dificultades y problemas, tensiones, etcétera. En parte porque el reglamento no fue claro, tendría que haber existido un reglamento para estas asambleas. Y lo más preocupante me parece a mí es que es una experiencia que puede desmotivar la participación de estos sectores sociales en el futuro. Por ahora sabemos que están vetados, que el presidente dice que le propongan nuevas personas, pero no convoca tampoco, ¿verdad? Tampoco nadie puede ir a proponer si los ministerios no convocan a nuevas elecciones, decir, bueno, convocamos a las universidades, convocamos a los periodistas, convocamos a nuevas elecciones. Eso no se ha hecho, entonces es un impasse, ¿verdad? Es decir, es una manera muy fácil de no hacer o de hacer que no camine esto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí no podemos decir menos que hay una preocupación, porque sí, si bien hubo voluntad para apoyar esta ley, parece que no hay voluntad para un órgano garante que es fundamental para esta ley. En tema de los avances de la ley, yo destacaría los siguientes. Ha habido un avance importante que consiste en el nombramiento de los oficiales de información en un porcentaje importante de instituciones públicas. Se han desarrollado diplomados en temas de acceso a información aquí mismo en la UCA. Estamos en este momento en el tercer diplomado en información pública y transparencia, y también se han desarrollado talleres de formación promovidos sobre todo por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción para oficiales de información, sobre todo del sector del Ejecutivo. Luego también hay un avance importante en la estandarización de los sitios web del Ejecutivo, que luego ha permitido incluir la información oficiosa que la Ley de Acceso a la Información demanda a las instituciones de gobierno, ¿verdad? Esto de la estandarización se refiere más bien, primero, a la parte de tener una plantilla común, ¿verdad? Un diseño común, único, y donde desde la perspectiva de gobierno electrónico, básicamente se diferencian tres tipos de públicos que acceden a las instituciones de gobierno de manera regular, que son los ciudadanos, que son los empresarios y las mismas instituciones de gobierno. Entonces, si ustedes entran a cualquier sitio de gobierno, está esa opción de esas tres, digamos, tres tipos de usuarios, ¿no? Ciudadanos, otros funcionarios de gobierno o instituciones de gobierno y empresarios. Luego, existe también en estos avances la valoración de las instituciones y los sectores de sociedad civil sobre el papel importante que hoy día están jugando los oficiales de información. De hecho, por aquí creo que hay algunos, en el grupo que está aquí esta tarde, hay algunos que son oficiales de información. Y esta es una nueva figura, ¿verdad? Los oficiales de información es una nueva figura que crea esta ley. Y entonces, eso es distinto a un jefe de comunicaciones, por ejemplo, porque, bueno, un jefe de comunicaciones no está en ninguna ley directamente dicho qué va a hacer, qué no va a hacer. El oficial de información sí. Y por lo mismo, es un papel clave en la medida que puede efectivamente, lo que decía Lorena, hacer este tipo de valoraciones de buena fe y de máxima publicidad. Aunque también lo que preocupa es hasta qué punto el respaldo de las instituciones a estos oficiales de información va a ser congruente con esa lógica de máxima publicidad. Es decir, podemos tener oficiales de información en alguna institución que estén muy convencidos de este principio de máxima publicidad, por ejemplo, pero si el titular de esa institución no está tan convencido, pues entonces también su estabilidad laboral es un problema, ¿no? Y de hecho hay ya un caso que se discute si hay o no algo de esto, ¿verdad? Es decir, de un oficial que supuestamente, digo supuesto porque no está esclarecido el tema, dio información oficiosa que después se consideró que no la tenía que haber dado y que parece que fue una de las razones, se dice, repito, porque no está comprobado el tema. También hay algunos avances en la cobertura periodística de los medios de comunicación sobre algunos temas que surgen a partir de la información oficiosa o de solicitudes de información que se hacen a las instituciones públicas. Ustedes habrán visto, sobre todo en los periódicos, bastante información sobre gastos. Por ejemplo, la asamblea es una de las que más ha salido, ¿verdad? Una serie de gastos, de cuánto se gasta en
en viáticos, en viajes, de cuánto se gasta, etcétera, en otras cosas. Y esto, yo creo que, como dicen algunos, sobre todo de la experiencia mexicana, es como lo esperado, ¿verdad? Es decir, lo primero de las leyes de acceso a la información es información oficiosa que de alguna manera puede generar una reacción de indignación o una reacción de escepticismo. En el caso de México se habla mucho de las famosas toallas, lo que gastaba como $800 en toallas la esposa del presidente Fox en aquel momento, y que, bueno, decían, bueno, ¿qué toalla es esa que cuestan $800? Entonces, bueno, aquí hemos empezado a ver cosas así, ¿verdad? Que vemos que se dio, como dicen, unos diputados viajan en primera clase, parece, otros no, a unos les dan más viáticos que a otros, los asesores de los diputados, no se sabe qué es lo que hacen, pero sí se sabe que ganan una cantidad importante mensual, etc. Entonces, esta información que aparece ahora en los medios creo que puede promover interés o escepticismo de parte de la ciudadanía, y sobre todo un escepticismo de decir, bueno, pues sí, es lo mismo de siempre y no cambia nada, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser un efecto que no necesariamente motive a la gente a entender y a seguir adelante en este derecho a la información. Según la Secretaría o Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, en el primer trimestre de lo que en este año sería de mayo a agosto, se han recibido, según el conteo que ellos tienen, más de 2.314 solicitudes de información que han presentado personas a las instituciones públicas. Las 5 que más han recibido solicitudes son esas que están ahí, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente, el FISDL, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD. Esos son los que más solicitudes de información han recibido. El siguiente. Ahora, en cuanto a la respuesta, ellos han planteado por ahora que sí ha habido una respuesta bastante rápida. Hay un tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de 2.6 días hábiles. La ley plantea que el límite para responder a las solicitudes es de 10 días hábiles en información requerida que no exceda 5 años de haber sido generada. Si es una información de más de 5 años, la ley da 10 días más, es decir, un plazo de 20 días para responder a la información que se pide. Y se han subido alrededor de 88.031 documentos oficiales en las páginas web de las diferentes instituciones públicas. Pasemos entonces, para cerrar esta parte, a algunos desafíos o los desafíos principales que yo veo que podemos plantearnos en este momento de inicio de esta ley y de arranque de esta ley. En primer lugar, ya lo mencionaba Lorena, y yo creo que no podemos desviarnos en que esto es un cambio cultural, ¿no? Esto es un cambio cultural fundamental, el que necesitamos. Que es un cambio cultural, pero a la vez es un cambio cultural, diríamos, de cultura democrática, ¿verdad? Es decir, no es un cambio cultural en el sentido genérico de, bueno, una cosa distinta o una práctica diferente, sino creo que la ley de acceso a la información pública o el derecho de acceso a la información pública nos pone frente al tema de un cambio cultural en la democracia. ¿Qué entendemos por democracia y hasta qué punto queremos vivir en democracia? Eso es, yo creo, al fin y al cabo lo que nos plantea el derecho a la información. Es si nosotros nos creemos o no nos creemos que nosotros somos, como se dice en una democracia, los que tenemos el poder, y los funcionarios son servidores públicos, están ahí para servir a la ciudadanía. Entonces, eso requiere realmente un cambio cultural en ese sentido, porque yo creo que es algo que nosotros lo aprendemos, lo leemos en la formación, pero muy poco se cree realmente. Es decir, se cree poco de que nosotros como pueblo, como ciudadanos, realmente tenemos poder. Y este cambio cultural requiere eso, esa percepción y esa apropiación del derecho a la información que tenemos los ciudadanos, que tenemos las personas. Incluso a veces se dice mejor no decir ciudadano, ¿verdad? Porque a veces ciudadanos en algunas definiciones o algunas personas lo entienden como los mayores de edad, los que tienen un DUI. Esta ley es también accesible para niños. De hecho, en Chile hay un caso reciente que ha sido muy mediático y que ha sido muy, revisado, de un niño que pidió información, un niño de 9 o 10 años en una aldea, en una comunidad rural en Chile, que pidió información al alcalde, no se la dio, después se enteró que él podía apelar a un consejo para la transparencia que existe en Chile,
lo hizo, logró que le dieran la información, que era muy sencilla, de por qué el alcalde no construía un aula más que él había dicho que iba a hacer en esa escuela, y ya no cabían los niños, y entonces ellos estaban preocupados porque no cabía. Y el alcalde tuvo que admitir que no tenía intenciones de hacer esa aula, ¿no? Y entonces, incluso un niño de 9 años, 10 años nos puede mostrar lo importante que es el acceso a la información en términos de necesidades concretas y de cosas concretas de la vida cotidiana. Obviamente hace falta una difusión amplia y sostenida sobre la ley de acceso a la información y sus posibilidades de uso en diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil. Esto en países donde ha avanzado más, como mismo México, mismo Chile, el caso que mencionaba de Chile, por ejemplo, del tema ambientalista, de hecho está conectado. Ustedes se fijaban, la primera instancia pública a la que le piden información por ahora es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Es decir, también tiene que ver con la importancia del medio ambiente y de proyectos o de temas medioambientales que seguramente han estado en esas solicitudes de información. Entonces hay muchos temas que son importantes concretamente para sectores excluidos, para sectores sociales que tienen una participación importante y que pueden hacer un uso importante de este derecho. Hace falta un trabajo sin duda más cercano con las alcaldías del país, ¿verdad? Yo diría que el gran atraso que tenemos en este momento son las municipalidades. En estos diplomados que tenemos aquí en la UCA, el tercero que tenemos ahorita, cada uno ha sido alrededor de 40 oficiales de información. No hemos tenido hasta ahora ningún oficial de información de una alcaldía, ni siquiera la de San Salvador, que es grande, o la de Santa Tecla, o Antiguo Cuscatlán. Ningún oficial de información ha estado en estos diplomados. Digo, no es que tiene que estar, pero al fin y al cabo sí hay constancia de que hay muchas alcaldías donde ni siquiera se ha nombrado al oficial de información. Entonces, los gobiernos locales sin duda son más cercanos a la gente y pueden hacer más claro para qué me sirve a mí este tema de la información pública. Y entonces, si no tenemos avances en las alcaldías, aquí creo yo que es uno de los desafíos que tenemos en el país. Cómo lograr que esto realmente llegue a las alcaldías, realmente las alcaldías tomen un poder o se empoderen también de esta ley, no solamente desde la perspectiva del miedo, porque a veces hay funcionarios que dicen, no, yo no voy a abrir esto porque los de la oposición van a venir y van a venir sobre mí. Pero esto de la transparencia y de la información también es una manera de avanzar en la gobernabilidad y en la relación entre los gobernantes y los gobernados. Obviamente, de nuevo, eso es un cambio cultural, ¿verdad? Que no va a ser tan fácil lograr. Pero las alcaldías también están relacionadas con las organizaciones locales que ejercen Contraloría Social. ¿Cómo se invierten los proyectos, por ejemplo? Ese es un tema muy importante en las municipalidades. ¿Cómo de qué manera se toman decisiones o qué información puede darse a partir de la información pública que tienen las alcaldías? Sin duda eso nos lleva también al tema de la rendición de cuentas, porque no hay que olvidar, y yo creo que Lorena lo mencionaba en esta exposición general de los principios de acceso a la información, las instituciones están obligadas a dar información generada, pero la ley de acceso no obliga o no permite que los funcionarios expliquen esa información, y eso es otra cosa, eso es rendición de cuentas. Es decir, yo puedo como decir, este es el presupuesto, bueno, aquí está, pero usted quiere que le explique, bueno, eso ya no es la ley, eso es un mecanismo diferente que es rendición de cuentas, ¿verdad? Y esa rendición de cuentas, sobre todo a nivel local, es tan importante para poder realmente, bueno, plantear por qué se toman decisiones o por qué no se toman decisiones también, ¿verdad? Que eso es mucho de lo que a veces pasa en la función pública, que hay decisiones importantes que no se toman, ¿verdad? ¿Por qué sucede algo o por qué se toman ciertas decisiones? La formación de jóvenes y organizaciones de intereses que pueden mostrar casos emblemáticos sobre la importancia de este derecho a la información creo que es sumamente importante, ¿no? Sobre todo a nivel de la formación de los jóvenes. Aquí en la UCA nosotros hemos intentado en la parte de la licenciatura en comunicación social involucrar a los jóvenes en esta temática, de plantearse, bueno, qué les interesa saber a ellos, qué información puede ser interesante para ellos como estudiantes. La misma Universidad de El Salvador es una entidad obligada por esta ley, ¿verdad? Porque es una institución pública y es, según el ranking que han hecho las subsecretarías, de las que está en la parte más baja, es decir, las que menos está cumpliendo. Entonces, lo cual también es un indicativo preocupante, porque decir, bueno, ok, las instituciones educativas tendríamos que tener en esto también más,
digamos, ser más proactivas, ¿verdad? Más proactivas al final, si queremos formar a los jóvenes en unos nuevos principios, tenemos que generarlo también desde esta visión. La siguiente. Finalmente, creo que hay la posibilidad de avanzar en el país en la conformación de otro tipo de espacios, como pueden ser observatorios ciudadanos, observatorios, de hecho hay uno que ya tiene ISD, un observatorio para la transparencia, que ha hecho alguna evaluación de la presidencia, de la asamblea legislativa, observatorios que pueden estar en universidades, en organizaciones sociales, en medios de comunicación, para darle seguimiento a la aplicación del derecho a la información de manera más sistemática, más permanente, y aunque exista un instituto de acceso a la información pública en un futuro, este papel es importante, ¿verdad? Porque también ayuda a generar información y a generar debate y a promover espacios de formación en la sociedad. Y finalmente, obviamente, hace falta el desarrollo de la institucionalidad, ¿verdad? De la institucionalidad, en este caso, son fundamentales los oficiales de información, es fundamental el presupuesto que se tiene para la ley de acceso a la información, el presupuesto para ese nuevo instituto. Entendemos que para el próximo año se ha planteado ya una partida para el Instituto de Acceso a la Información Pública que es cerca de $1 millón. Pero bueno, el otro punto es conformar este Instituto de Acceso a la Información Pública. Y yo sí creo que este instituto lo podemos tener más pronto en la medida en que como sociedad civil lo demandemos. Porque me parece que si esperamos, vamos a esperar mucho y nos vamos a quedar esperando por un buen tiempo por este instituto, porque creo que hay una visión de que esto no es urgente y que no hace falta mientras de alguna manera se avance un poco en la ley.